Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Aquí les damos la llegada, la bienvenida a todos en este nuevo café científico del ciclo. Es el primero del 2022 de este año de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el Centro Cultural de la Ciencia. Un espacio donde tratamos de asomarnos para ver, aunque sea en líneas generales, cuáles son los conocimientos de la ciencia actual, los conocimientos de vanguardia de la ciencia actual, lo que se sabe en los campos más diversos, desde la robótica hasta la biología, la edición genética. Y hoy vamos a asomarnos sobre esta pregunta que nos fascina absolutamente, creo que a todos y todas, desde que somos chicos, que es cómo empezó el universo, cómo era el universo en sus primeros momentos de vida y cómo eso influyó en su evolución. Los agujeros negros tempranos, qué pasó después del Big Bang, qué pistas nos puede dar sobre cuál fue estrictamente el origen. Justamente el comienzo del universo es algo casi impenetrable para los seres humanos, porque es el que se resiste más, no podemos penetrarlo con los instrumentos de los que disponemos. Pero están los físicos, los astrónomos, los físicos teóricos que tratan de dilucidar cómo eran esas épocas. En algún momento fueron a las épocas oscuras, muy diferentes de lo que ocurre hoy. Y para saber cómo nació el universo y qué pasó en esas épocas tempranas del universo bebé, tenemos, la verdad es que ya es una frase un poco cliché, pero tenemos a dos invitados que son un verdadero lujo. Mi nombre es Nora Bar, yo soy periodista científica y así lo siento, es realmente un lujo poder conversar mano a mano, como se hace en un café, con dos investigadores que trabajan en estos temas. Uno de ellos es la doctora Cora Dworkin, muy joven, licenciada y doctora en física. Nació y se educó en Buenos Aires, recibió su licenciatura en física en la Universidad de Buenos Aires y en 2011 recibió su doctorado de física en la Universidad de Chicago, donde ganó la beca Sidney Blumenthal en 2009 por su investigación excepcional. Es verdaderamente una científica sobresaliente. Hizo estudios postdoctorales en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton de 2011 a 2014, allí donde en algún momento investigó Einstein, y en el Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard, del 2014 a 2015, con una beca Hubble otorgada por la NASA. Cora Dworkin es cosmóloga teórica y su campo de interés es la física del universo temprano, la naturaleza de la materia oscura, los neutrinos y otras partículas livianas que pueden haber existido en los primeros instantes del universo y que son todavía para la ciencia un enigma. Lideró el grupo de análisis que estudia la física del Big Bang y también el de materia oscura de un futuro experimento cuyo nombre propuesto es CMB Stage o Etapa 4. En 2018 fue nombrada la científica del año por la Harvard Foundation por sus contribuciones salientes a la física, la cosmología y educación en áreas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. También ganó una beca en el Instituto de Estudios Avanzados de Radcliffe durante 2018 y 2019. Y en 2012 obtuvo el premio Martin and Beat Block Award a la mejor joven física otorgada por el Centro de Física de Aspen. Es la representante, además de la Universidad de Harvard, en un nuevo instituto de inteligencia artificial,
financiado por la National Science Foundation y que incorpora a otras universidades del área de Boston. En la actualidad es doctora en ciencias físicas, es profesora asociada en el Departamento de Física de la Universidad de Harvard. Sí, es una joven argentina. Es lamentable que no haya más espacio en los medios de comunicación para dar a conocer el trabajo de tantos argentinos que se destacan en el extranjero y tienen carreras sobresalientes. Y por otro lado, tenemos, diríamos, a otro orgullo, pero con una larguísima carrera en astronomía, astrofísica e incluso filosofía. Es el doctor Félix Mirabel, licenciado en astronomía en la Universidad Nacional de La Plata, profesor en filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, doctor en astronomía por la Universidad Nacional de La Plata, actualmente es investigador superior del CONICET en el IAFE, el Instituto de Astronomía y Física del Espacio. También tiene una larga lista de premios y distinciones académicas en múltiples países de uno y otro lado del Atlántico. Les voy a mencionar solo algunos, porque sería imposible mencionar la lista completa, pero recibió el premio USAID a la trayectoria, es doctor honoris causa por la Universidad de Barcelona, premio de la Fundación CONEX a la trayectoria de la última década, premio consagración de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Argentina, es miembro de la Academia, Gran Premio de la Academia de Ciencias de Francia, premio Bruno Rossi en Astrofísica de Altas Energías de la Asociación Astronómica de América del Norte, de los Estados Unidos, Canadá y México, y Premio Nacional Bianual en Ciencias de la Comisión de Energía Atómica de Francia. Entre sus aportes más notables está el descubrimiento e investigación de las galaxias luminosas infrarrojas, los microcuásares, las fuentes superluminosas y la formación de los primeros agujeros negros. ¿Tenía razón cuando dije que era un lujo? Realmente es un lujo, un honor para todos nosotros y una oportunidad de esas que uno considera un privilegio poder charlar con dos investigadores de esta talla. Así que, bueno, sin más, les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas, las vamos a dejar hacia el final de la exposición para que sea así un poco más ordenado. No tengan miedo de hacer preguntas que tal vez no son muy académicas. Justamente esto se trata de tender un puente entre la academia y los legos, los que somos simplemente o de alguna manera muy importante, curiosos y queremos entender más sobre el mundo, sobre la realidad y sobre qué sabe la ciencia sobre estos enigmas que nos develan desde hace tanto tiempo. Así que, sin más, le pedimos a Corita, como la conocen, quienes tienen mucho intercambio con ella, siempre hablan de Corita Dworkin, que inicie su presentación. Hola, Cora, ¿cómo estás? Hola Nora, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por haber acomodado tus horarios y poder participar desde Boston, porque estamos en esta comunicación internacional, en este nuevo café científico de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el Centro Cultural de la Ciencia. Un placer. Bueno, ¿empiezo mi presentación, Nora? ¿Empiezo mi presentación? Adelante, sí, ya estamos viendo la primera diapositiva. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por la invitación de nuevo. Mi nombre es Cora Dworkin, soy física y en particular mi campo de investigación es la cosmología.
Los cosmólogos y las cosmólogas estudiamos el origen y la evolución del universo, y lo hacemos usando datos provenientes de satélites y telescopios en todo el mundo. Y como esta es una disciplina en la que se avanza en base a observaciones, voy a empezar mostrándoles un gráfico con datos. En 1929, el astrónomo Edwin Hubble, que pueden ver acá, demostró con sus observaciones que cuanto más lejos se encontraba una galaxia, más rápido se alejaba. En este gráfico pueden ver velocidad en función de la distancia, en donde la distancia está en unidades de megaparsecs, una unidad astronómica muy frecuente que equivale a 3 millones de años luz. Sus observaciones fueron tomadas a distancias relativamente cercanas en términos cosmológicos, algunos cientos de millones de años luz, y se reducen al cuadrado rojo que pueden ver acá. Pero con los años se tomaron más datos y se vio que esto era cierto aún para galaxias mucho más lejanas. En otras palabras, lo que demostró Hubble es que el universo está en expansión. El universo está en expansión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el espacio se expande. Uno podría pensar a las galaxias como pasas de uva en una masa que está elevando. Estoy segura que la gente está más que familiarizada con este ejemplo después de 2 años de pandemia. Y desde nuestra pasa de uva o galaxia, vemos cómo el resto de las pasas de uva se alejan de nosotros. Y cuanto más alejadas están las pasas, más rápido parecen moverse, porque hay más espacio en el medio, hay más masa. Ahora, de acuerdo a nuestro modelo del universo, pensamos que en sus primeros estadios era un plasma denso de partículas a muy altas temperaturas. Era una sopa de protones, electrones y fotones, que son las partículas de la luz. Y este plasma oscilaba, las partículas se juntaban por la gravedad y se alejaban por la presión que ejerce la luz, en un fenómeno que se conoce con el nombre de presión electromagnética. Y estas oscilaciones las llamamos oscilaciones acústicas, porque son oscilaciones de presión, como es el caso del sonido. Y estas oscilaciones primordiales, a mí en particular me gusta llamarlas sinfonía cósmica, en donde las oscilaciones son como las notas de un instrumento. Ahora, a medida que el universo se expande, como recién les conté, se va enfriando. Y eventualmente la temperatura es lo suficientemente baja como para que los protones y electrones puedan formar los primeros átomos de hidrógeno. Y desde el momento en que se forman los primeros átomos de hidrógeno, 380.000 años luz después del Big Bang, los fotones dejan de interactuar con el resto de las partículas, se desacoplan y viajan hacia nosotros trayendo información del universo en sus primeros estadios. Esta luz viene viajando hacia nuestros detectores desde hace un poco menos de 14.000 millones de años. A mí me gusta pensar a mi trabajo como el de una arqueóloga, pero mi herramienta para estudiar el pasado es la luz. Cuando miramos una estrella, por ejemplo, la luz viene viajando hacia nosotros por millones de años hasta que llega a nuestros ojos. Y cuando observamos a grandes distancias, estamos mirando el universo como era en el pasado. Y cuanto más lejos miramos, más atrás en el tiempo podemos ver. Así es como aprendemos el pasado de nuestro universo. A esta luz que viene viajando hacia nosotros desde el Big Bang la llamamos radiación cósmica de fondo. Acá vemos en este video cómo las partículas de luz en azul no podían ir muy lejos al principio sin chocar con otras partículas. Y a medida que el universo se expande, se enfría, como dije antes, y llega un momento en que los protones y electrones pueden combinarse y formar los primeros átomos de hidrógeno. Y desde entonces la luz viaja libremente hacia nosotros, pasando por lo que se conoce como Dark Ages o época oscura, cuando todavía no había estrellas, hasta que comienzan a formarse las primeras estrellas y galaxias en una época que se conoce con el nombre de Cosmic Dawn o amanecer cósmico. Y Félix les va a contar de estas épocas en su exposición. También pueden ver acá cómo al expandirse el universo, los fotones van cambiando de color. Y esto es debido a que la longitud de onda o frecuencia de la luz se alarga con la expansión del universo. Este efecto se conoce con el nombre de corrimiento al rojo. Y acá es cuando lo detectamos.
Ahora, varios satélites y telescopios midieron las fluctuaciones de temperatura de la radiación cósmica de fondo con distintos niveles de precisión. El último de estos satélites se llamó Planck, y esta es una visualización de los datos que se midieron con este satélite. Y los distintos colores que pueden ver acá corresponden a distintas temperaturas de la radiación cósmica de fondo de una parte a otra del universo. Estas mediciones fueron muy, muy precisas, a menos de un error porcentual. Y los investigadores usamos distintos métodos para analizarlas y poder entender el origen y composición del universo. Ahora, pequeñas fluctuaciones en la temperatura de la radiación cósmica de fondo reflejan fluctuaciones en la materia en épocas tempranas del universo. Y estas pequeñas fluctuaciones de materia crecieron con el tiempo debido a la gravedad, en un proceso no lineal, y formaron las galaxias y estrellas que observamos hoy. Ahora, de nuestras observaciones, de nuestras mediciones, aprendimos que podemos describir al universo con un modelo muy simple, de pocos parámetros. Sabemos que el 5% de la energía del universo constituye la materia ordinaria, la materia normal, que es materia que podemos ver, la que forma las estrellas y todo lo que vemos a nuestro alrededor. Y el resto constituye lo que se conoce con el nombre de energía oscura, que es el nombre que se le da a la fuente responsable de la expansión acelerada del universo, que se observó en 1998 y se siguió corroborando con más datos con los años. Y el resto es la materia oscura, que es materia que inferimos debe existir por sus efectos gravitacionales, pero que no interactúa con la luz, así que no la podemos ver. En realidad, yo siempre digo que debería llamarse materia transparente, no materia oscura. El modelo es simple, hay pocos parámetros para describirlo, pero todavía no terminamos de entender sus componentes. No sabemos cuál es la naturaleza de la materia oscura, que no forma parte del modelo estándar de partículas y constituye el 84% de la materia del universo. Y tampoco entendemos qué es lo que hace que el universo esté en expansión acelerada. No entendemos qué es la energía oscura. Y con mi grupo de investigación tratamos de entender qué es la materia oscura a través de sus efectos en nuestras observaciones del cosmos. Los primeros indicios de materia oscura fueron publicados en los años 30 por Fritz Zwicky, un astrónomo suizo que hizo observaciones en ese entonces, pero realmente no fue hasta los años 70 cuando se empezó a tomar seriamente la idea con las mediciones de Vera Rubin de las curvas de rotación de galaxias. Y acá vemos a Vera Rubin alrededor del año 1970. Sus mediciones dieron resultados muy distintos a lo esperado. Se esperaba ver que las estrellas fuesen más lento cuanto más lejos se encontraran del centro de la galaxia, como pasa con los planetas girando alrededor del Sol. Pero lo que ella vio fue algo muy distinto, fue que la velocidad se mantenía constante o incluso a veces crecía a distancias muy alejadas del centro de la galaxia. Y para que esto fuera posible, debía haber en el espacio más materia de la que podemos ver. Y esta fue la primera evidencia contundente de lo que hoy se conoce como materia oscura. Y este trabajo pionero de Vera Rubin sirvió para explicar muchísimas observaciones, incluida la sinfonía cósmica que viene del Big Bang, de la que les hablaba antes. A mí me gusta contar esta parte de la historia, es que en su momento ella decidió hacer estas mediciones porque no había mucha gente trabajando en el tema y pensó que esto le daría más libertad. Y sus observaciones dieron lugar a una de las grandes preguntas de la física contemporánea. Esta es una foto de hace ya 13 años, en donde pueden ver una versión joven de mí, cuando era estudiante de doctorado en la Universidad de Chicago, muy contenta junto a Vera Rubin y a otras estudiantes y postdoctorantes. Lamentablemente, Vera murió hace ya algunos años, en mi opinión, sin recibir su merecido reconocimiento. Yo dedico gran parte de mi trabajo a entender qué es la materia oscura. Y una de las maneras que tenemos de hacer esto es a través de un efecto que se conoce con el nombre de lente gravitacional. Este efecto fue predicho por Einstein en los años 20 en su teoría de la relatividad general.
De acuerdo a este efecto, los objetos masivos deforman el espacio-tiempo, haciendo que la luz que llega hacia nosotros, en lugar de venir en camino recto, se desvíe, como pueden ver en esta animación. Y usando este efecto, podemos entender cómo está distribuida la masa del universo. Ahora, cuando la luz viene de una galaxia cercana, por ejemplo, y hay otra galaxia que deforma el espacio en el camino de esta luz hacia nosotros, se genera un efecto muy hermoso en el que se distorsiona la galaxia de la que viene la luz, formando arcos en el cielo. Y una de las cosas que hacemos con mi grupo es tratar de encontrar y analizar cúmulos de materia oscura que se dejan ver a través de las distorsiones que se generan en estos arcos en el cielo. Y estudiando estos cúmulos intentamos entender la naturaleza de la materia oscura. Bueno, voy a terminar diciendo que hay muchos experimentos planeados para esta década, y ya están muchos otros tomando datos, de los que se espera una inmensa cantidad de nuevos datos. Y esto traerá consigo inevitablemente un cambio cualitativo en nuestro entendimiento del universo. Así que estamos esperando estos resultados. Cora, fascinante lo que contás, y tengo una pregunta simplemente para ir preparando el terreno para las próximas que seguramente nos van a mandar quienes están siguiendo el café. El James Webb Telescope, que acaba de ser lanzado el 25 de diciembre y que se dice que va a ver las galaxias más distantes, también van a ser las primeras que se encendieron después de esa época oscura, ¿no es cierto? ¿Vos pensás que de esas imágenes, además de que el telescopio en sí mismo es una obra de arte de la ingeniería y de la ciencia, que esas imágenes van a poder darles las claves de cómo empezaron a brillar estas galaxias, qué ocurrió en el universo primitivo y, como vos decís, algunas claves sobre esa sustancia o ese componente tan enigmático, porque si solo todo lo que vemos, que es muchísimo, es solo el 5% del universo, realmente la mayor parte del universo es de algo que no sabemos ni podemos definir. ¿Pensás que James Webb les va a dar claves sobre cuáles son los componentes o de qué puede estar estas materia y energía oscuras? Absolutamente, sí, sí. Como decís, el James Webb fue lanzado en diciembre del año pasado y es un experimento que va a hacer mediciones en el espectro infrarrojo del espectro de frecuencias. Y bueno, va a medir vamos a tener más información acerca de las primeras galaxias que empezaron a formarse, que creo que de esto también va a hablar Félix, del amanecer cósmico. Y bueno, la materia oscura está en todos lados, permea el espacio en su completitud, pero además a lo largo del tiempo. Entonces, creo que es importante medirla con distintas observaciones que pueden darnos información acerca de distintos periodos del universo. Y en particular el James Webb va a traer mucha información acerca del periodo en el que se formaron las primeras galaxias. Así que creo que vamos a poder aprender mucho con estas observaciones, en particular sobre la naturaleza de la materia oscura. Muchísimas gracias, Cora. Bueno, y ahora le vamos a pedir al doctor Mirabel, que va a hablar justamente, qué lindo ese nombre, amanecer cósmico, ¿no? Y bueno, realmente fue como el amanecer en la Tierra, cuando aparece de a poco el sol sobre el horizonte y empieza a brillar, uno se imagina ese cosmos a oscuras, donde de repente empiezan a brillar las primeras estrellas y se van formando las primeras galaxias. Pero además aparecen y hay uno de los objetos también más fascinantes, más que desafían nuestra credulidad, que son los agujeros cósmicos, ¿no? Los agujeros negros, que alguien definió como bestias cósmicas, ¿no? De los que se tragan todo lo que entra dentro de su campo, digamos, de atracción gravitatoria y de todo lo que atraviesa esa
frontera ya no puede volver a salir y que está dando lugar a algunas de las investigaciones y de las teorías, de las hipótesis más sorprendentes de la ciencia. Por ejemplo, la posibilidad de que los agujeros negros se conecten entre sí y otras locuras, entre comillas, que resulta difícil a veces imaginar. Félix, te invitamos entonces a que nos cuentes un poco sobre, bueno, tus investigaciones y cómo fue este amanecer cósmico. Bueno, muchas gracias. No sé si ustedes ven la primera imagen de mi exposición. Sí, ya lo estamos viendo. Muy bien. Muchas gracias, Nora, por esta introducción y felicitaciones por la explicación que has dado de los primeros momentos del universo. Yo aquí quería mostrarles en este diagrama esquemático cuál creemos en la actualidad que ha sido la evolución cósmica, comenzando con el Big Bang y terminando con la actualidad, como decía Cora, 14.000 millones de años después de ese Big Bang. La escala aquí es logarítmica, o sea, no es lineal. A partir de los 400.000 años después del Big Bang, como decía Cora, se produce el desacople entre los fotones, que son los constituyentes de la luz, y la materia. O sea que los fotones pueden comenzar a viajar hacia nosotros. Y se inicia con la expansión del universo la primera formación de los átomos, que son los constituyentes de la materia, compuesta esencialmente por hidrógeno, helio y un poco de litio. Y esta época, que dura aproximadamente 100 millones de años, se la llama la época oscura del universo, hasta que comienzan a formarse las primeras galaxias. Creemos que aproximadamente 200 millones de años después del Big Bang, que con esas primeras galaxias comienza a desarrollarse la creciente complejidad del universo. O sea, el universo comienza de épocas relativamente simples y se va tornando cada vez más complejo y estructurado a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, en la actualidad, la mayor parte de las galaxias que observamos en este momento, de las galaxias masivas, tienen estructuras o elípticas o espirales. O sea, son galaxias elípticas, espirales y algunas galaxias pequeñas. Pero a medida que observamos, que se ha observado con el telescopio Hubble y con otros telescopios en la superficie terrestre, las galaxias, cuanto más distantes están de nosotros, o sea, las galaxias en épocas más tempranas que la actualidad, se tornan de más en más en forma irregular y amorfa, y son pequeñas en general. O sea que ha habido una evolución en la formación y estructuración de las galaxias, como pasa con la evolución de la vida en nuestro planeta. Entonces, esta época en que se forman las primeras galaxias, estrellas y agujeros negros de origen estelar, se llama la época de reionización del universo, cuando los átomos
comienzan a ser ionizados por la radiación de estas estrellas y agujeros negros. Y esta es una de las fronteras de la cosmología actualmente, donde la astrofísica comienza a jugar un rol muy importante. Lo que ha causado una gran sorpresa, y yo voy a hablar sobre la actualidad, ciertos descubrimientos actuales que han impactado, y ha sido el descubrimiento en la última década de agujeros negros con masas de 1.000 millones de masas solares, o sea, tan masivos como los agujeros negros que se observan hoy en día, supermasivos, que se llaman supermasivos, en edades cósmicas, cuando el universo tenía una edad de menos de 1.000 millones de años. Y este ha sido un descubrimiento, o es un descubrimiento sorprendente, que ha generado nuevas preguntas. Y una de las nuevas preguntas es si esos agujeros negros supermasivos han nacido y crecido más rápido que las primeras galaxias. Es decir, la cuestión de esos agujeros negros, primero, ¿cómo se habrían formado? Y si las galaxias eran en general tan pequeñas en esa época, ¿cómo podrían haber sido tan masivos? La segunda pregunta que ha generado este descubrimiento es si estos agujeros negros, si se formaron y crecieron más rápido que las galaxias, si ellos podrían haber disparado la formación de las primeras estructuras estelares en las galaxias. Esta es una pregunta muy actual y existen evidencias que soportan esta posibilidad. Y la tercera pregunta, que yo creo que Cora tiene una posición ya formada, es si, como dicen muchos físicos, los agujeros negros podrían constituir la masa oscura del universo si se han formado tan temprano en la época del universo, ¿no? Durante la evolución del universo. Bueno, como nos aproximamos a lo desconocido, a partir de lo conocido, es importante hacer una pequeña revisión de qué es lo que sabemos, cuáles son los aspectos más importantes que conocemos sobre los cuasares, cuasar es un acronismo del inglés que quiere decir quasi-stellar objects, o sea, objetos muy compactos que se creían que eran estrellas, y las radiogalaxias descubiertas en la década del 70 como objetos que sorprendieron en aquella época. Y se ha establecido que estos cuasares y radiogalaxias son regiones muy compactas que generan potentes jets de radiación de altas energías. Y ustedes pueden ver aquí un zoom hacia el origen de esa energía de acuerdo a observaciones que se han realizado. Ustedes pueden ver aquí jets de materia que se desplazan hasta distancias de millones de años que provienen de una región sumamente compacta. Hoy sabemos que son agujeros negros supermasivos y que pueden producir eyecciones de materia que llegan hasta millones de años de luz de distancia. Estos objetos sabemos que
producen fenómenos de alta energía y que los jets de estos agujeros negros son potenciados por la rotación del agujero negro y del disco de materia que cae hacia el agujero negro y colimados por mecanismos magneto-hidrodinámicos por campos magnéticos. En el año 1992 se lanzó un satélite, en realidad en el año 1990, llamado GRANAT, que fue un proyecto franco-soviético para estudiar la radiación de alta energía y jets relativistas en objetos muy compactos como los agujeros negros. Y utilizando la configuración de radiotelescopios del Observatorio Nacional de los Estados Unidos, pudimos determinar con mi colega Luis Felipe Rodríguez, que en ese momento era director del Instituto de Astronomía en la Universidad Autónoma de México, que el objeto que en aquel momento se creía era un gran aniquilador de materia y antimateria, o sea, de electrones y positrones, era un objeto compacto en el centro de jets que se expanden hasta distancias de unos pocos años luz, de unos 3 a 5 años luz. En el año 1994, estudiando un objeto de altas energías descubierto por esta misión GRANAT, encontramos que estos objetos estelares, estos agujeros negros estelares, eran capaces de producir eyecciones de materia a velocidades aparentes superlumínicas. Esto que yo estoy mostrando no es una animación artística, es una animación de los datos que obtuvimos durante el periodo de un mes de una eyección de nubes de plasma que provienen de un agujero negro de 10 masas solares solamente, indicado por esta cruz a una distancia de 10.000 años luz de la Tierra. Y la energía cinética de estas eyecciones que produce este agujero negro de solo 10 masas solares es equivalente a la energía que tendría cinética un tercio de la masa de la Luna moviéndose a una velocidad del 98% de la velocidad de la luz. O sea que estos objetos, estos agujeros negros supermasivos y también los agujeros negros estelares producen fenómenos de alta energía y jets muy energéticos. Esta analogía entre microquasar y quasar es una analogía que va más allá de una analogía morfológica, es una analogía profunda de la física, de acuerdo a la cual los fenómenos físicos que ocurren en las inmediaciones de los agujeros negros responden a un único sistema de ecuaciones con la salvedad de que las escalas de tiempo y de distancias son proporcionales a la masa de los agujeros negros. Entonces, estos objetos, una de las preguntas que han surgido ahora es con el descubrimiento de estos cuasares con agujeros negros con masas de miles de millones de masas solares,
ha inducido en nosotros y en la comunidad si estos dos tipos de agujeros negros, los supermasivos y los estelares, tienen el mismo origen y se han formado por mecanismos similares. La otra pregunta muy actual es ¿por qué existen en forma relativamente numerosa agujeros negros de masa estelar, o sea, de hasta 100 masas solares, y agujeros negros supermasivos de más de 1 millón de masas solares? No pueden existir, o por qué no vemos con la misma frecuencia que agujeros negros estelares, agujeros negros de masas intermedias. No los vemos fácilmente en el universo local y son muy pocos los que han sido confirmados. O sea, agujeros negros de masa intermedia quiere decir de masas de 1000, 10.000 y hasta 100.000 masas solares. Para explicar la existencia de estos agujeros negros de miles de millones de masas solares observados en cuasares cuando la edad del universo era menor que 700 millones de años, se han hecho modelos de los 7 agujeros negros con esas masas que y a esas distancias, en esas épocas del universo, que se han detectado hasta el momento. Y las consecuencias, usando la física que conocemos en este momento, es que quizás se podrían haber formado cuando el universo tenía solo 1 millón de años y han evolucionado, han acretado materia paulatinamente. Aquí está en las ordenadas la masa de los agujeros negros en relación a el tiempo, la evolución temporal de los mismos, desde 100 millones de años hasta 700 millones de años, que es cuando se observan. Y usando la física actual, el crecimiento de estos agujeros negros podría haber sido extremadamente rápido, pero de acuerdo a la física y la astrofísica que manejamos en este momento, creemos que no podría ser sustentable ese crecimiento. No podrían los agujeros negros crecer tan rápidamente durante un periodo de 600 millones de años. Entonces surge la pregunta de si los agujeros negros son de origen astrofísico o tienen un origen primordial, formado por el colapso sobre densidades, de sobredensidades en el universo muy temprano, o sea, en la sopa de la cual nos habló Nora. Y esta cuestión es una cuestión que será resuelto, creemos, en un futuro próximo, justamente con las observaciones directas que podrá hacer el James Webb Space Telescope de galaxias con este tipo de agujeros negros, o sea, de cuasares, cuando las edades cósmicas eran solamente de 200 a 300 millones de años. Y entonces podremos comprobar si realmente los agujeros negros con masas de 10 a la 9 masas solares ya existían y fueron formados en épocas primordiales del universo. También por observaciones indirectas usando la radioastronomía con instrumentos en construcción como el Square Kilometre Array en el desierto de Australia, en la región oeste de Australia, se intentará con este y otros muchos instrumentos radiotelescópicos
detectar las señales impresas en una absorción en la línea de 21 centímetros del hidrógeno atómico, que era tan común en aquella época. Y la cuestión es si se podrá observar esto con el Square Kilometer Array. Bueno, la discusión de todas estas observaciones y hipótesis está en prensa en este momento, y realmente con mi colaborador Luis Felipe Rodríguez nos divertimos muchísimo, si se puede decir así, durante los 2 años de pandemia que hemos tenido, y que nos ha llevado a publicar esta revisión de todos estos temas, que es un trabajo de 40 páginas en esta revista de trabajos de síntesis. Muchas gracias y estoy abierto a discusiones. Muchísimas gracias, Félix. Bueno, tal vez quienes están participando de este encuentro con la academia dirán, ¿divertirse? Bueno, sí, para quienes están en el tema, y una vez que uno atraviesa la parte ríspida, que es entender las ecuaciones, ¿no es cierto?, adquirir los conocimientos, se abre un terreno fascinante, porque son las preguntas que desvelan a cualquiera, ¿no? No es necesario ser científico para entender que hay allí un enigma, un misterio que nos llama a entender por qué ocurren estas cosas. Y los agujeros negros, que en algún momento se creyó que eran una rareza del universo, hoy se sabe que están por todos lados. Justamente uno de quienes están siguiendo la charla, ¿sí?, que firma aquí Hippie Bai, pregunta ¿por qué hay un agujero negro supermasivo en el centro de cada galaxia? Es una pregunta interesante. Los agujeros negros supermasivos en realidad se encuentran en los centros dinámicos de las galaxias más masivas. O sea, hay agujeros negros, digamos, en transición en galaxias pequeñas. Por ejemplo, en el centro de nuestra galaxia se ha descubierto millones de masas solares, que fue motivo de premio Nobel a Gensel y Guess hace 2 años. ¿Por qué hay esos agujeros negros en las galaxias más masivas? Es una buena pregunta. O sea, antes creíamos, y era una respuesta convencional, que se habían formado conjuntamente con los bulbos de estelares en los centros de las galaxias. Y hoy en día creemos que, de acuerdo a la existencia de estos agujeros negros a altos redshifts, en épocas muy tempranas, creemos que quizás no sea así. Y quizás sea que estos agujeros negros, que se crearon inicialmente en épocas muy tempranas, una de las posibles soluciones o vías de investigación es que podrían haber generado las primeras estructuras estelares en el universo. Y es por eso que los agujeros negros juegan o pueden jugar un rol muy importante en las épocas más tempranas de la formación de galaxias. Les hago una pregunta. Ustedes dijeron que hay una especie de frontera a los 400 millones de años de la explosión inicial, que son las épocas oscuras, aquella sopa de partículas con la cual interactuaba la luz, no podía emerger y entonces no llega la información a nuestros instrumentos. ¿Hay algún experimento pensado, al menos en papel, en teoría, que permita penetrar, ir más allá de esa barrera?
Bueno, a los 400.000 años después del Big Bang es donde se forma el desacople y las observaciones, o sea, se desacoplan los fotones, que son las partículas de luz, de los átomos de hidrógeno, porque ya no chocan más con los electrones como hacían antes, porque los electrones viven con los protones en los átomos de hidrógeno. Y nuestras observaciones de la radiación cósmica de fondo, con telescopios y distintos satélites, nos informan cómo era el universo en ese entonces. Ahora, hay observaciones que se hacen, que todavía no hubo una detección, pero lo que se intenta, lo que se está intentando hacer y se intentó hacer por muchísimos años, es detectar un tipo de polarización en esta radiación cósmica de fondo, se llama polarización B, pero no importa. La cuestión es que un tipo de polarización, la detección de un tipo de polarización en esta radiación cósmica de fondo, nos daría información acerca de ondas gravitacionales que existían en la primera fracción de segundo del universo después del Big Bang. Y esto es algo que nos entusiasma mucho y este experimento que planeamos, que Nora mencionaste al principio, CMB Stage 4, es un experimento en el que uno de los objetivos más importantes es justamente, es tratar de tener la resolución adecuada y digamos, el ruido lo más bajo posible en los detectores para poder medir esta señal. Y esta señal nos diría, digamos, si pudiésemos medir esta señal, aprenderíamos sobre la energía que tenía el universo justo una fracción de segundo después del Big Bang. Si puedo comentar, Nora, justamente existe en Argentina un experimento también para detectar esta polarización que se llama CUBIC y que está instalándose en la provincia de Salta, a casi 5.000 metros de altura en la Puna salteña. En un polo, que va a ser un polo astronómico, ¿no es cierto? Porque va a estar muy cerquita el observatorio Llama, el CUBIC, o sea que Salta, si todo progresa como está planeado, va a ser un polo astronómico de importancia que va a gozar de cielos tan límpidos tal vez como los que tiene el complejo de astronómico europeo del otro lado de la cordillera. Y bueno, qué interesante que estén en la frontera de las investigaciones, realmente fabuloso, ¿no? Aquí Gabriel Judevitz nos pregunta, ¿han tenido oportunidad de trabajar con Martín Maldacena o con José Edelstein en torno a algún tema de la cosmología? Bueno, Martín Maldacena, para quienes no lo conocen, está trabajando mucho en agujeros negros y es uno de los que postula estas hipótesis de que, por ejemplo, se podría viajar al futuro a través de un agujero negro o de un túnel de gusano, en fin, teorías que parecen más de ciencia ficción que de ciencia, pero que forman parte de la reflexión teórica de la astrofísica actual, ¿no? Yo no... Esta es un... Sí. No, por favor. Adelante, Cora. No, vos... No, yo simplemente iba a decir que no tuve oportunidad de trabajar ni con Juan Maldacena ni con José Edelstein. Sí, yo tampoco, pero quiero recordar que esta idea, la idea original de los agujeros negros de gusano, fue mismo Einstein, ¿no? Publicó un trabajo sobre esto. O sea que, y lo que Einstein predecía, bueno, hay que considerarlo con seriedad. Yo quería solamente mencionar eso. Yo soy experimentalista, observador más bien,
y bueno, me gusta mucho escucharlo, qué es lo que encuentra Maldacena, pero no es un área de investigación en la cual yo pueda opinar, digamos, porque no trabajo en eso. Y les hago una pregunta que tal vez ustedes con toda confianza me dicen si no tiene sentido hacerla, pero hay tantas teorías sobre el cosmos que, como digo, realmente parecen parte de la literatura más que de la ciencia. Pero una de ellas es que así como existe el Big Bang, que el nuestro podría ser uno de los tantos universos surgidos de una dinámica de Big Bang y Big Crunch, o sea, de expansión y luego colapso y una nueva expansión. Y hay también quienes especulan o se preguntan que así como los agujeros negros se tragan todo lo que atraviesa su horizonte de sucesos, ¿no podría el Big Bang ser el reverso de un gran agujero negro? Cora. Voy a comentar sobre, le voy a dejar la parte del Big Bang siendo un agujero negro al experto en agujeros negros, a Félix, pero voy a comentar sobre el Bouncing Universe, estas teorías en las que no hay un Big Bang, bueno, pero se considera un universo que en lugar de tener un punto cero de origen, digamos, tal vez hasta por un costado filosófico que a alguna gente no le gusta que haya un instante cero, hay teorías que dicen, se llaman Bouncing Universe, que dicen que el universo se contrae y se expande, como Nora decía. Y creo que estas teorías hay que tomarlas seriamente. No son el paradigma principal que prevalece, pero creo que los datos, digamos, son consistentes con la teoría del Big Bang, pero digamos, queda mucho por explorar acerca de las implicaciones de este otro tipo de modelos. Y creo que es algo sano para la comunidad científica no atenerse a la teoría, digamos, que prevalece, sino considerar otras teorías. Y bueno, si esto es ciencia, así que si los datos no están de acuerdo con la teoría, las teorías mueren. Félix. Sí, yo creo que es interesante. Yo he observado que un poco la idea de que nuestro universo tendría un inicio realmente, y todo el universo tendría un inicio, y la idea de que es eterno, y quizás este universo en que vivimos es un universo más y simplemente una fase de evolución, depende de la cultura. Yo he observado que los científicos provenientes de la cultura, por ejemplo, en India, en general son los que más han insistido en esto de los rebound, de los universos que son eternos y que tienen rebrotes continuos. Mientras que en las culturas, digamos, de Occidente, que están signadas por la impronta de las religiones monoteístas, hablamos de el origen del universo, la creación del universo. Eso es, yo he notado eso, que científicos de otras regiones del mundo que Occidente, lo que llamamos Occidente, tienen una percepción y una tendencia a hablar de este rebound del que habla Cora, ¿no? Y en general trabajan haciendo modelos sobre la base de esta idea de base.
Qué interesante, ¿no? Porque lógicamente la ciencia no es una esfera de conocimiento independiente de la cultura, está absolutamente atravesada por la cultura de su época, y epistemólogos, historiadores de la ciencia que van siguiendo el hilo de evolución de las ideas, justamente pueden encontrar perfectamente esos lazos, ese entretejido que une las ideas científicas de una época con las ideas que prevalecen en su cultura, y se puede ver en tantos ejemplos, ¿no? De hecho, bueno, recuerdo haber leído un libro que me pareció fascinante sobre Einstein y Picasso, que el autor hacía un paralelo entre el cubismo de Picasso, las ideas de Einstein y las ideas matemáticas de esa época, del comienzo del siglo XX, y cómo tanto se reflejaban las ideas matemáticas, las distintas dimensiones en el arte como en la ciencia también. Es fascinante ver, porque no es una esfera la ciencia de operaciones que está así en el éter. Y esto que vos mencionás, Félix, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo los científicos y científicas son seres humanos y están atravesados también por todo eso otro que queda más allá del laboratorio, ¿no? Aquí nos vuelven a preguntar, dado que evidentemente la materia no está saliendo de los agujeros negros, ¿cuál es el mecanismo que provoca los jets? Y esto es algo muy actual, seguramente Félix me va a corregir si no es así, pero creo que hace muy poquito hubo un trabajo que justamente se refería a este tema. Perdón. Sí, el mecanismo es, lo que existe es que hay materia, los agujeros negros atraen materia debido a su gravedad, a la curvatura del espacio-tiempo en su entorno, y esta materia cae, o sea, se acerca hacia el agujero negro formando lo que se llaman discos de acreción, y esta materia también lleva con ella campos magnéticos, y los agujeros negros tienen una cierta rotación, y los discos de acreción también. Entonces, allí hay fenómenos magnetohidrodinámicos que producen justamente la eyección de la materia a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. Estos hay varios modelos, pero en general existe en la comunidad respecto a esta pregunta un consenso general, ¿no? Que los mecanismos son magnetohidrodinámicos y que son una consecuencia de la gravitación que producen los agujeros negros en su entorno. Muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta del doctor Mario Mariscotti. Dice, ¿cómo distinguimos los agujeros negros tempranos de los actuales? Bueno, o sea, no tenemos una distinción de los agujeros negros en sí. Simplemente los actuales son los que encontramos en la actualidad, y los que se observan a grandes distancias, bueno, están a grandes distancias, pero no existe es una pregunta interesante, pero yo no veo en qué modo podemos distinguirlos. Hasta ahora, los agujeros negros observados en cuasares a grandes distancias y en épocas tempranas, los inferimos que son agujeros negros y inferimos su masa, que esta inferencia tiene sus errores de hasta 50%, por los mismos procedimientos que usamos para calcular la masa de los agujeros negros en el universo local.
O sea, en principio, yo creo que quizás Cora pueda opinar, tendrían que ser similares, porque lo que importa ahí es, lo que define a un agujero negro es su masa, su su velocidad de rotación esencialmente. Y ambos agujeros negros, para producir los jets que observamos en el universo local y en los cuásares muy lejanos, necesitan de eso esencialmente y de materia que los alimente. Sí, de acuerdo. No tengo mucho más para agregar. Lo único que podemos decir cuándo es exactamente lo que dijo Félix. Podemos decir cuándo un agujero negro viene de épocas tempranas, cuando podemos detectar un agujero negro a distancias muy, muy lejanas. Por ejemplo, con el James Webb tenemos esa posibilidad. Claro, yo no sé si los agujeros negros supermasivos en la actualidad se formaron localmente o vienen de épocas muy tempranas y quizás se formaron la mayor cantidad de masa se podría haber formado en épocas muy tempranas. Los observamos con las mismas masas que observamos, por ejemplo, en la galaxia Messier 87, donde se ha detectado la sombra del agujero negro. Ese agujero negro tiene algunas unidades de centenas de millones, perdón, de miles de millones de masas solares, como los agujeros negros que se observan cuando el universo tenía solamente 700 millones de años. O sea, por eso en este momento existe la sospecha de que estos agujeros negros provienen de épocas muy, muy tempranas, de la sopa de la cual nos habló Cora. Y volviendo a ver a Rubin, que como vos dijiste, Cora, a todas luces fue una personalidad que, digamos, muy recibió un cierto destrato porque tuvo que luchar muchísimo, incluso su propio jefe no la dejaba investigar, no quería que investigara en su tema y fue la que hizo este descubrimiento que hizo historia de que existía algo que hacía que las estrellas que estaban lejos del centro de la galaxia giraran más rápido de lo que tenían que girar, ¿no es cierto? Bueno, se dijo algo y por eso se lo denominó materia oscura. ¿Hay alguna hipótesis de qué puede ser esta materia que no podemos definir? Como vos decís, más que oscura, es transparente porque no se puede aprender con nuestros instrumentos, con nuestras ecuaciones. Hay muchísimas hipótesis. Creo que tenemos más hipótesis que detecciones actualmente. Hay mucho más de lo que no sabemos que de lo que sabemos. Sabemos que a grandes escalas tiene que ser algo relativamente, una sustancia, digamos una partícula probablemente, podría ser agujeros negros, pero hay distintas mediciones que nos hacen pensar que el 100% de la materia oscura no está compuesta por agujeros negros, podría ser una parte, por supuesto, de la materia oscura. Pero bueno, por mediciones de la radiación cósmica de fondo, sabemos que principalmente debería ser una partícula fría, que quiere decir que va a velocidades chicas. Sabemos que tiene origen primordial porque las fluctuaciones que observamos y la estadística de estas oscilaciones acústicas de las que le contaba requiere la presencia de materia oscura. Entonces sabemos que por lo menos tiene que haber materia oscura 400.000 años después del Big Bang. Y bueno, y sabemos que no interactúa, por lo menos de una manera significativa, con la luz, porque si no, lo observaríamos.
Más allá de esto, hay distintas hipótesis sobre lo que podría llegar a ser la materia oscura. Hay hipótesis que dicen que podría llegar a ser una partícula muy liviana, que viaja muy rápido. Uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué no podría ser neutrinos? Neutrinos forman parte del modelo estándar. Y la respuesta es que los neutrinos no pueden ser toda la materia oscura, tal vez sean una parte de la materia oscura, pero no pueden ser toda la materia oscura porque los neutrinos, como cualquier otra partícula liviana, no dejarían formarse las galaxias más chicas. O sea, las galaxias más chicas no podrían existir porque los neutrinos no se conglomerarían, porque viajan demasiado rápido. Entonces hay distintas teorías que la gente va poniendo. Hay teorías en las que la materia oscura interactúa mucho con la materia ordinaria de alguna manera. Esas teorías tienen restricciones. Hay una teoría que es la teoría, digamos, que diría el paradigma principal por muchos años, que es la teoría de WIMP, Weakly Interacting Massive Particles, que estima que la materia oscura debería ser una partícula de aproximadamente 100, 1000 o 10 gigaelectronvolts y con una sección eficaz, bueno, no importa, con ciertas propiedades. Se han construido distintos experimentos bajo tierra, tratando de medir el impacto que tendría esta partícula en los detectores, y ninguno de estos experimentos todavía pudo detectar ninguna partícula de materia oscura. Entonces no tenemos una detección directa de lo que es la materia oscura. Muchísimas gracias. Otra pregunta que nos llega de nuestros amigos que están compartiendo este encuentro con la academia. ¿Por qué la materia que conforma un agujero negro viola el principio de exclusión de Pauli? Y les pedimos si nos pueden explicar cuál es el principio de exclusión de Pauli para quienes no están en el tema. Nora, Cora. Félix. No, Cora. El principio de exclusión de Pauli. Sí, bueno, el principio, pero ¿querés, te dejo la pregunta o...? No, contesta tú. Bueno, el principio de exclusión de Pauli es que no podemos tener dos electrones demasiado cerca porque van a repelerse. Y aquí dice por qué la materia que conforma un agujero negro viola el principio de exclusión de Pauli. Bueno, yo no sé por qué y nunca consideré esa pregunta. O sea que yo no tengo una respuesta para la pregunta. Yo tampoco. Bueno, no todas las preguntas de la ciencia tienen respuesta. De hecho, lo más interesante de la ciencia son justamente estas preguntas que, entre paréntesis, todavía no tienen respuesta. De hecho, yo escribí un pequeño librito, 10 preguntas que la ciencia todavía no puede contestar. Son las más interesantes porque son las que estimulan o inspiran todo el trabajo que se está haciendo, ¿no es cierto? No sé si ustedes quieren agregar algo que les parece que haya faltado en esta charla, quisieran comentar algo en particular. Yo tengo una pregunta para Cora que no se la pude hacer cuando practicábamos. ¿Por qué, o sea, hay alguna razón por la cual los agujeros negros no pueden constituir la masa oscura del universo? No hay ninguna razón. De hecho, me parece que sería una idea, digamos,
sería perfecta la idea. Simplemente no hay ninguna razón teórica. Simplemente yo lo que decía es que se hicieron distintas observaciones teniendo en cuenta distintos tipos de masa para los agujeros negros y se excluyó que fuesen toda la materia oscura. Por ejemplo, uno de estos experimentos fue el experimento Machos, tiene un nombre lamentable, pero bueno, es el nombre del experimento, y hay distintos tipos de experimentos o distintos tipos de observaciones que se pueden, que uno puede ver, por la cual se excluye que sea el 100% de la materia oscura, pero sí que puede ser parte de la materia oscura todavía. Es simplemente fue un comentario fenomenológico. Claro. Yo hago esta pregunta porque estos agujeros negros con 1.000 millones de masas solares que se descubren actualmente y en épocas muy tempranas del universo, muy probablemente son la cima de icebergs, donde habría una población enorme de agujeros negros de menor masa, quizás formados en la época, digamos, en la sopa que vos describiste. Entonces sabrían, esta es una idea que mismo Hawkins, ¿no? Y Zunayev Novikov propuso, ¿no? Hace tiempo, cuando propusieron que por inestabilidades en esa sopa gravitacionales se podrían formar agujeros negros de una infinidad de masas, desde masas muy pequeñas hasta agujeros negros supermasivos, ¿no? Como se observan. Esto sería muy interesante. Creo que si estos agujeros negros son detectados, va a haber muchas implicaciones para otro tipo de observaciones o para nuestros modelos del universo temprano, que sería interesante ver. Sí, en junio ya vamos a poder recibir la información del James Webb Telescope. O sea que es una época muy emocionante de Como la dijo Carl ciencia que estamos Sagan viviendo. alguna vez, como dijo Carl Sagan, nos esperan épocas interesantes. No siempre se puede decir que tal vez alguna de estas preguntas que inquietan a los investigadores que están allí en el horizonte de la ciencia, tal vez puedan contestarse dentro de no 10, 20 o 30 años, sino tal vez en los próximos tiempos cercanos, o por lo menos empezar a contestarse, ¿no? Así que les agradecemos muchísimo también a todos nuestros amigos que estuvieron hoy con nosotros. Hicimos así, simplemente nos asomamos sobre alguna de las preguntas que impulsan la ciencia de frontera actual. Es lindo ver cómo piensan los investigadores en estas cosas que todavía no tienen respuesta. Nos plantean y nos dejan pensando sobre estos misterios que, por supuesto, más allá de que seamos legos o especialistas, tienen un interés para todos, porque nos da una noción de cuál es nuestra parte, nuestro lugar en el mundo, en este que vivimos, que atravesamos tal vez en un pequeño instante, en un pequeñísimo, pequeñísimo instante en la vida del cosmos. Así que les agradecemos a todos y a todas, y por supuesto, más que nada, a nuestros invitados de hoy. Es fascinante y, por supuesto, ojalá haya una próxima mesa, un próximo café o encuentro con la academia sobre estos temas, tal vez el año que viene, ya con las noticias frescas de las observaciones del James Webb y tal vez alguna clave para contestar estas preguntas. Así que les agradecemos a ambos muchísimo
y a todos quienes nos acompañaron hoy, los invitamos para el próximo encuentro de la Academia, que será, este fue Cómo nació el universo, el próximo va a ser el 26 de mayo, sobre un tema también muy actual y muy pragmático y muy trascendente en nuestro futuro cercano, porque son las energías alternativas a los combustibles fósiles, en particular el hidrógeno y el litio. Así que el 26 de mayo, también en un encuentro como este, así como si fuera en una mesa de café, nos vamos a encontrar para charlar sobre cuáles son las perspectivas, las posibilidades, las ventajas, los beneficios y los efectos adversos que pueden tener estas dos formas de energía, que son las que se plantean como un reemplazo para poder controlar, mitigar y evitar el calentamiento global. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por acompañarnos y de nuevo muchísimas gracias a Félix Mirabel y Cora Dworkin, dos de nuestros científicos más destacados que están trabajando en las fronteras de la ciencia. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Nora. Muchas gracias, Nora, y a vos. un placer. Y a vos, Cora.